Hola a todos, estamos con Daniel Rey, director del Centro de Investigación Marina, el CIM, de la Universidad de Vigo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Marcos. Director del centro desde hace 5 años, si mal no recuerdo. El CIM es un centro altamente conocido a nivel nacional e internacional por su contribución al conocimiento del mar. Destaca especialmente por la calidad y el liderazgo en investigación marina en diferentes áreas. No sé si me equivoco, Daniel. No, no te equivoques en nada. Bueno, hoy estás con nosotros principalmente para tratar el tema del Día Mundial de los Océanos, que se celebra este 8 de junio. El océano, como todos sabemos, ocupa o cubre más del 70% del planeta, ¿no? Y en Vigo sabemos bien de la importancia que tiene el mar. Es una localidad que está muy ligada, ya no solo por su ecosistema, sino también por nuestra economía, fundamentalmente, ¿no? El mar. ¿Qué hay que celebrar y qué no en este día, Daniel? Bueno, la celebración de este Día del Mundial de los Océanos, pues en realidad celebramos nuestra relación con los océanos, ¿no? Y tratamos de mejorarla fundamentalmente. Con el océano, como tú muy bien has dicho, es una parte muy importante de la superficie terrestre y es también un medio muy importante que instrumentaliza muchas de nuestras actividades, ¿no? Hasta tal punto que, como sabes, el 80% de la población mundial vive cerca de 200 kilómetros de la costa, ¿no? Está concentrada ahí la mayor parte de la población. Y esto es porque es una fuente natural de recursos económicos, de bienestar, de trabajos dignos y de desarrollo de las comunidades, ¿no? Y además, pues, convergen una serie de intereses importantes en el océano, ¿no? Se usa como medio de transporte, se usa para nutrirnos, se usa como medio de ocio, tiene múltiples funciones. Entonces hay una interacción muy fuerte entre el hombre y el océano y entre el océano y el hombre, porque a la vez el océano en su dimensión más física, más relacionada con la Tierra, pues juega un papel muy importante en factores como son el clima, la regulación de la humedad, de los vientos, de la temperatura terrestre, etc., ¿no? Y además, pues como es una fuente importante de alimentos, pues también es significativo el impacto que tiene sobre nuestro bienestar. Y además, pues es un vehículo importante también que utilizamos para diluir muchas de las sustancias tóxicas que vertemos, y que están altamente concentradas y que por muchos siglos hemos usado el océano para diluirlas y que sean menos nocivas, ¿no? Muchas de estas situaciones pues, han llegado a producir una situación crítica en este momento en el que el impacto que estamos teniendo con nuestras actividades pues han producido cambios significativos en todo el sistema terrestre, ¿no? Esto es algo novedoso, ocurre desde la revolución industrial y hemos sido capaces de cambiar algunos de los parámetros de la Tierra en el sentido en que funciona como consecuencia de nuestra propia dimensión, de nuestra propia actividad, ¿no? Claro, a raíz de lo que hablas, Daniel, al final, ahora como bien comentas, desde estos cambios que se han ido produciendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Se presentan diferentes retos un poco también por la incidencia del hombre, ¿no? De la humanidad en los océanos, unos retos que quizás antes no se tenían en cuenta, pero quizás, no sé si ahora se está tomando también más concienciación, sobre todo pues, desde centros de investigación como el vuestro, retos que si quieres podemos ir abordando uno a uno, por ejemplo, el calentamiento de los océanos, ¿no? Y qué es lo que está pasando y qué es lo que nos puede afectar. El calentamiento cuando hablamos del calentamiento de los océanos, hablamos generalmente lo que la información que se proporciona casi siempre es la temperatura superficial, ¿no? La temperatura superficial en los últimos 40 años, la temperatura media superficial, ¿no? Que son, algunos conceptos son un poquito elusivos, ¿no? Ha subido como unos 0,6 grados centígrados en los últimos 40 años. Esto parece muy poquito, pero en realidad es una cantidad, es una subida muy significativa. Primero porque la temperatura superficial del planeta no está distribuida homogéneamente, ¿no?
y gran parte de esta subida de temperatura global, ya no digo solo de la superficial del agua, ¿no? La superficial se consigue pues, porque hay un equilibrio entre la atmósfera y el océano, hay una interacción continua y el océano es capaz de absorber gran parte del calor de la atmósfera, el océano superficial, hasta un cierto punto, y generan diferencias muy importantes de temperatura entre, por ejemplo, el norte y las latitudes altas, las latitudes medias y las latitudes muy bajas. Entonces tenemos este tipo de interacción en la que hay una distribución inhomogénea de la temperatura que causa cambios atmosféricos muy potentes y que da lugar a una serie de eventos, algunos eventos instantáneos y eventos a largo plazo, ¿no? Pues por ejemplo, el nivel del mar ha subido significativamente, me parece que son casi 4 milímetros, 3,8, 3,9 milímetros, está subiendo ahora a esa velocidad anualmente, ¿no? Hemos pasado de los años 90 a estar subiendo a casi la mitad, casi 2 milímetros, 1,9, ahora a casi 4, ¿no? Entonces, todas estas tendencias, pues cada vez que subimos 4 milímetros, perdemos 4 metros horizontales de playa, para que te hagas una idea, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Que deja más expuestas las zonas en las que vivimos a fenómenos atmosféricos que, como consecuencia también de este incremento en la temperatura atmosférica y de este aumento de lo que llamamos eventos extremos, van a hacer cada vez más difícil la defensa costera. Entonces tenemos que tomar decisiones, ¿no? Construimos cosas para protegernos de esa subida del nivel del mar y ese aumento de los eventos extremos, nos adaptamos, nos retiramos, abandonamos esas zonas. Son decisiones que exigen una planificación a largo tiempo y de ahí que hay que tomar decisiones que estén bien informadas, ¿no? Por eso nuestra labor desde el centro es muy importante, el recabar aquellos datos que permitan a los organismos que tienen que tomar las decisiones y ejecutar o legislar o tomar las decisiones pertinentes, actuar bien informados. Entonces esa es una de nuestras funciones, generar ese tipo de conocimiento que permite tomar estas decisiones. Habías hablado pues, precisamente de esa subida del nivel del mar, que como bien decías, al final se está multiplicando las velocidades en lo que lo va haciendo, ¿no? En las últimas décadas y siglos. Por supuesto, esto también va a afectar en Vigo, porque parece que esto va a ocurrir en otras zonas del mundo, pero aquí también va a pasar. Y de hecho, estamos sacando constantemente informaciones de que eso está pasando. Y además, también en el caso de la ría de Vigo, ¿cómo afectaría, por ejemplo, a nivel de recursos marinos, ¿no? Bueno, pienso, por ejemplo, en las bateas también, ¿no? Claro, ahí el nivel del mar subiría y ese no es el único efecto que hay, ¿no? Hay cambios en la circulación marina también como consecuencia de estos cambios e interacciones, y las bateas están aquí por una razón muy importante, ¿no? Porque hay un fenómeno que se conoce como afloramiento costero, que tiene que ver con la extracción de aguas profundas, por la dirección del viento, por las condiciones de los alisios y cómo está distribuida la ría, y esas aguas que suben en determinados momentos, cuando ya sabes que ahora ya estamos bien metidos en junio, sabes que alrededor de abril se producen, y los que vivís aquí en Vigo lo conocéis muy bien, son las nortadas estas, ¿no? Es ese momento en que el viento rola del suroeste generalmente, que domina el invierno, se pone a norte, y entonces ese viento, junto con la aceleración de la Tierra y el girar, hace un efecto de sacacorchos de aguas profundas e introduce en la plataforma continental un agua muy rica en nutrientes, que viene del Labrador, que viene de latitudes muy altas. Y este agua acaba penetrando en las rías, se mezcla con el agua producida por las corrientes superficial, por la lluvia, que también tiene componentes esenciales, y el conjunto de estos dos procesos pues genera una productividad primaria, es decir, los organismos que están en la base de la cadena trófica proliferan muchísimo y permite una altísima productividad. Entonces, por eso las sardinas entraban a principios del siglo pasado persiguiendo este afloramiento, el fitoplancton que se producía. Esto daba lugar también al zooplancton. Había todo un sistema que genera una gran riqueza
tanto en biodiversidad y que permite una alta productividad. Entonces, bueno, cuando se instalaron las bateas y tal, pues lo fundamental es que crece muy rápido y crece de forma efectiva, ¿no? Entonces se puede comercializar y bueno, eso es un polo atractor económico de crecimiento, ¿no? Lo importante ahora es que ese crecimiento lo hagamos, que sepamos cosas de todo lo que tenemos que hacer para que todo ese crecimiento sea sostenible, ¿no? Que es la palabra clave, ¿no? Hablamos de crecimiento sosterible. Al principio hablábamos, sí, la palabra del siglo, más que de crecimiento, crecimiento azul, crecimiento sostenible, ¿no? Porque sabemos ya que el crecimiento no puede ser infinito, que nuestro bienestar no puede estar ligado a consumir cada vez más, a alterar cada vez más el medio, etcétera. Tenemos que encontrar un equilibrio. Por eso te digo, es tan importante cómo nosotros nos relacionamos con el océano y cómo el océano es importante para nosotros. Nosotros le afectamos, pero como consecuencia de esta afectación, eso tiene también consecuencias de vuelta para nosotros. Claro. Y otro de los retos, pasamos al siguiente si te parece, sí. Es el de los recursos marinos. La pregunta aquí surge si es posible la explotación sostenible de estos recursos marinos, ¿no? Claro, si conocemos los ciclos biológicos, y es un esfuerzo grande pues que el centro ha hecho, pues, por ejemplo, en el estudio de los moluscos, del ciclo vital, incluso de los erizos, lo conoces también, ahora están con el pepino de mar, entonces eso permite ver cuáles son las épocas en las que se desarrollan los ciclos biológicos que permiten una explotación sin el deterioro de la pesquería o del recurso, ¿no? Y eso es fundamental, que informemos a la Xunta para que pueda determinar los periodos de veda, donde se están produciendo la reproducción, el tamaño de los organismos cuando sean recuperados, para que no afectemos a su capacidad reproductiva, el número de individuos que se pueden extraer para volver a cosechar el año que viene, cómo el cambio de las condiciones ambientales, por ejemplo, que será lo siguiente de lo que hablemos, yo creo, el impacto del cambio climático, cómo va a afectar a esto y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Si tenemos que introducir nuevas especies, si tenemos pues todas estas cosas, ¿no? O sea, cuando sube mucho la temperatura, por ejemplo, y estos eventos extremos, hay especies de moluscos que son capaces de enterrarse muchos y otros muy poco. El que más se entierra es el que más va a tener o más probabilidades tiene de sobrevivir. El que no puede enterrarse más que unos pocos centímetros, pues entonces se verá muy afectado por esa insolación o esos picos de calor que se van a producir, ¿no? El que se entierra mucho, pues va a costar mucho más afectarlo, entonces van a aparecer especies mucho más resistentes, van a aparecer otros predadores, va a haber un cambio de todo ese sistema. Esto que me cuentas entronca fundamentalmente con la pesca, ¿no? Que es un sector estratégico para Vigo y para Galicia en general, y quería ligarlo un poco también a la actualidad. Últimamente se ha hablado mucho, pues, de los vetos y de los vetos que propone Europa para la pesca de arrastre, sobre todo en diversos caladeros a los que pertenece Europa. Claro, aquí surge un conflicto también, ¿no? Entre los puestos de trabajo, la economía, la pesca, el futuro sostenible. Sí, ahí hay muchas más cosas que las capturas, ¿no? Por un lado, tenemos efectivamente unas restricciones de pesca en determinados caladeros, que tenemos unas cuotas. Estas cuotas se determinan en función del ciclo biológico del recurso que se está pescando, o de la pesquería que es en cuestión, ¿no? Pero no somos los únicos que trabajamos o que tratamos de aprovecharnos de ese recurso, ¿no? La legislación europea es muy estricta, está muy orientada a preservar el recurso, pero en muchas ocasiones no está bien informada, o los informes técnicos que se tienen no son suficientes para tomar unas decisiones correctas que no perjudiquen al sector, ¿no? Que es una cosa que está ocurriendo. Entonces, la actuación de la Unión Europea o de los legisladores es muy protectora con el recurso. Entonces, pone muchas veces la tirita antes de la herida, es decir, necesitamos saber más para no destruir un tejido productivo importante, que para Galicia es significativo, ¿no?
Pero ese no es el único problema, hay otros problemas como nuestros competidores en otras pesquerías que no hacemos en nuestras aguas territoriales, que nuestras tripulaciones están sujetas a una serie de condicionantes que garantizan su bienestar personal y garantizan sus derechos, pues muchas veces compiten estos armadores y estas tripulaciones con recursos que están, o con tripulaciones, barcos y empresas que están mucho más liberadas de tener que atender estas regulaciones, ¿no? Y eso también genera un estrés grande en todos estos, lo que llamamos el level playing field, que es encontrar un territorio legal en el que todos juguemos en las mismas condiciones, ¿no? Determinados países pues tienen unas condiciones mucho más favorables o mucho más laxas que hacen que el producto que comercializan o desembarcan en nuestros puertos pues compita en unos precios mucho más bajos que el que nosotros tenemos que podemos colocar porque hay una legislación más estricta e incurren en unos costes mayores de producción o de extracción y de comercialización, ¿no? Entonces todo esto es... Sí, es complejo realmente, no se puede abordar tampoco en una sola reflexión, efectivamente. Vamos a abordar otro reto que también sé de primera mano que abordáis en el CIM, sobre todo en un grupo puntero que tenéis en Ourense, que es el tema de las energías renovables marinas, porque son importantes, ¿no? Aparte esto también está muy al día y muy a debate, precisamente se está hablando de la instalación de parques eólicos marinos en la costa gallega, precisamente también cerca de la ría de Vigo, donde también generan conflicto, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué se puede aportar respecto a esto? Claro, lo primero es que todas estas cosas de las que estamos hablando están relacionadas. Ahora entro un poquito más en... Entonces, una de las fortalezas del centro, y esto me tienes que dejar es nuestro carácter multidisciplinar y pluridisciplinar. Hay especialistas en biología, en geología, en física, en química, con orientaciones muy específicas en distintos campos que nos permiten trabajar juntos en temas como el que acabas de describir, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en la energía eólica marina. La energía eólica marina supone la creación o la construcción de unas infraestructuras muy potentes que claramente van a tener un impacto en el medio ambiente por un lado, por lo que lo primero que habrá que averiguar es cuáles son aquellas especies vulnerables que pueden alterar el equilibrio de un determinado ecosistema del que nos aprovechamos. Nosotros hablamos de ellos como servicios ecosistémicos, que son aquellos ecosistemas de los que nos servimos los seres humanos para nuestras actividades, ya sea nutrición o cosmética o lo que sea, ¿no? Pero estas interacciones que se producen van a afectar también a otras actividades, como por ejemplo la pesca, pero pueden presentar también una oportunidad para colocar granjas marinas. Y a la vez todo está sujeto a una dinámica de cambio climático en que las condiciones de viento que estamos analizando ahora pueden verse alteradas en el futuro, ¿no? Entonces necesitamos modelizadores como el grupo que estás citando, el grupo de investigación, el FISLab que estás citando en Ourense, que sean capaces de proyectar con los datos que tienen qué es lo que va a ocurrir dentro de 10 años o de 20, si el régimen de vientos va a ser el mismo, si el régimen de vientos es adecuado y favorable, pero los eventos extremos dan olas punta muy altas que dañan la estructura. Es extraordinariamente complejo y la interacción entre todos estos elementos, la parte de modelización en función de las proyecciones que tenemos y de lo que comprendemos del cambio del clima, la proyección de cómo se van a alterar los ecosistemas y las nuevas oportunidades que abren tanto la energía eólica como otro tipo de energías marinas, como la undimotriz, ¿no? La que está producida por el oleaje. Entonces, desde la propia ubicación de un productor eólico, ¿no? Que lo puedes tener en un sitio que tiene que hacer viento, pero si hace mucho viento y hay mucho oleaje, entonces la infraestructura sube mucho. Hay que encontrar el sitio en el que está produciendo bien y que hay una cierta durabilidad de la estructura. No hay nada al azar. Claro, no hay nada al azar. Entonces son
procesos muy complejos que implican un gran número de profesionales. Nosotros estamos aquí trabajando a varios niveles, tanto al nivel pues hasta desde decidir cuáles son las zonas idóneas por el tipo de sustrato sedimentario que hay, o rocoso, o el impacto que hay sobre las comunidades, la distancia que debe de haber entre los distintos generadores, etc. Entonces hay una planificación grande y hay el esfuerzo de muchos profesionales y nosotros pues, contribuimos al desarrollo de esta actividad y al ordenamiento de la misma. Lo más importante de todo es aportar conocimiento que permita la explotación sostenible de estos recursos y ese es nuestro motivo fundamental. Para que nada falle, ¿no? Para que no falle algo que podíamos haber previsto que no fallase. Al final las cosas se desarrollan en la medida en la que es posible predecir, ¿no? Este es otro de los grandes retos de las tecnologías marinas, ¿no? Que en tierra tenéis una bola de cristal, ¿no? Claro, y también cuando afrontamos cualquier tipo de desarrollo novedoso en el mar, y el desarrollo de tecnología marina es muy novedoso, siempre hay un riesgo adicional. Y es que cuando haces la planificación de una inversión en tierra, pues está muy claro lo que puede pasar, lo que no puede pasar, cuánto dinero necesito y si tengo un problema, más o menos el tipo de problemas que me puedo encontrar, ¿no? Llevamos muchos siglos trabajando en tierra y somos capaces de lidiar eso, ¿no? Cuando entras en el mar, todavía no sabemos ni el tipo de problema técnico que vamos a tener en muchas ocasiones y ni tan siquiera cuánto tiempo vamos a ser capaces o tardar en resolverlo, o si vamos a ser capaces de resolverlo tal y como hemos lo planteado, o tenemos que cambiar completamente la fórmula en la que vamos a desarrollar esa tecnología. Entonces hay muchísimo más incertidumbre en el desarrollo o en la implementación de todas estas tecnologías hasta que no está siendo todavía un trabajo bastante pionero. Aquí hay mucho avanzado. Yo qué sé, pues cosas como en Canarias, uno de los problemas grandes que tienen ahora con los aerogeneradores es la erosión de las palas por el viento que viene del desierto y que impacta, entonces las erosiona, las desgasta y tienen un rendimiento que rápidamente decrece. Aquí tendremos otro tipo de problemas, pero ¿quién se le había ocurrido? ¿Sabes? O sea, hay muchos incertidumbres, algunas muy básicas, que no se empiezan a ver hasta que comienzan a implementarse estas tecnologías y uno tiene consciencia de los retos a los que se tiene que enfrentar y qué es lo que tiene que resolver. Muchas veces cuando nos metemos en estas cosas no hay ni idea de qué es lo que hay que resolver o qué te puedes encontrar que pueda plantearte un problema grave y que pueda cuestionar todo el proyecto o toda una tecnología, ¿no? Todos estos proyectos que hemos ido hablando y lo que se centra el CIN, esa investigación, potente investigación que hacías desde ahí, también entronca un poco con esa construcción de un buque oceanográfico que de última generación, con una propulsión híbrida enchufable, ¿no? Se prevé un poco que pueda estar operativo a mediados de 2024, o al menos esa era la idea original. No, mucho. Vamos a ver. Yo creo que el barco tiene que ser votado en noviembre, como muy tarde de este año, ¿no? Es el contrato que tenemos con el astillero, que es Rodman Polyships, y que está haciendo una labor excepcional en la construcción. Y va todo de acuerdo con lo previsto. Son 19 metros, ya es un barco grande, tiene una autonomía, bueno, grande, de tamaño medio, vamos a decirlo. Desarrolla o va a desarrollar su actividad en un área que no es ni los grandes barcos que forman parte del acosabo o del oceanográfico, que tienen mucha mayor autonomía pero tienen un coste de operación mucho más grande, ni los muy pequeñitos que tenemos ahora, que son prácticamente para aguas interiores y zonas muy costeras, ¿no? Vamos a tener un rango de acción de trabajo cómodo de hasta los 300 metros de profundidad, que nos da toda la plataforma continental para ampliar nuestra actividad de forma ordinaria, y con un barco moderno y pensado para desarrollar la actividad en esta zona y en este entorno, que permitirá desarrollar actividades a mucho más bajo costo de lo que era habitual con un barco muy grande o con un barco insuficientemente pequeño, y que va a ser muy importante además porque vamos a tener una ascendencia directa sobre cómo, cuándo y dónde va a trabajar, y vamos a ser capaces de responder también a retos locales y regionales, y vamos a tener también
la capacidad de responder a estos retos de forma inmediata. Si hay un problema, pues podemos responder en semanas, podemos estar operativos y atendiendo ese problema en concreto, ¿no? Luego, tecnológicamente, claro, está muy pensado para que genere el mínimo daño posible al medio ambiente. Por eso el motor híbrido nos permite hacer atraques y desatraques en las zonas más conflictivas y más contaminadas completamente limpios. Bueno, ya ves lo que son los coches híbridos, pues te puedes imaginar un atraque que en los últimos 20 minutos o en la última media hora pues se realiza sin que haya ningún consumo de combustible fósil ni vertido en zonas en las que se concentran, ¿no?, en el puerto. Y lo mismo la salida. Y durante los momentos críticos de determinados muestreos también nos aporta algo adicional este tipo de propulsión, ¿no?, que es que podemos muestrear en limpio. Podemos muestrear la atmósfera sin estarla contaminando a la vez que la muestreamos, o el agua en el entorno del barco, porque no vamos a estar produciendo aerosoles o introduciendo sustancias nocivas ni en el agua ni en la atmósfera, ¿no? Entonces tiene muchísimas ventajas. Pues esperemos que este buque os ayude. Sí, tiene 3 días de autonomía, además. Sí, nos ayuda a todos. A todos, claro. Que nos ayuda a vosotros y a la sociedad en general a seguir avanzando en estos retos. Y Daniel, pues muchas gracias por acudir junto a nuestra, explicarnos un poco lo que hacéis desde el Centro de Investigación Mariña, y esperemos que el año que viene tengamos también más cosas que celebrar, ¿no?, o más avances. Bueno, ya vendréis a ver y seréis invitados cuando hagamos la botadura y tal, ¿no? Hablábamos del 24 en términos de una vez que un barco se bota, luego hay que equiparlo con todas las cosas, y los primeros proyectos pues estarán a principios del 24, ¿no? Pero ya estaremos muy operativos en otoño. Fantástico, pues un placer, Daniel. Bueno, lo mismo digo, Marcos, un placer estar aquí con vosotros.